Ah, caray, ¿le picaron a ustedes algo? Ah, llegó alguien más. Luis Payán. ¿Me escuchas, Luis? Sí, sí, hola, buenos días. Buenos días. No me di cuenta desde cuándo entraste. ¿Ya viste ahí lo que estamos haciendo o no? Ah, sí, nomás los ejercicios Ajá, ¿tú de dónde eres? ¿Qué eres? ¿De qué de, prepa? del Bachi 6 de Juárez. El Bachi 6 de Juárez, ok. Ahí de la... Sí, ahí de Michoacana, enfrente de la Michoacana. Sí, Este, ¿Qué semestre? de cuarto semestre. Cuarto semestre. ¿Has visto estos temas? Ah, sí, son circuitos, ¿no? Circuitos, ajá. Bueno, entonces, este, ahí nada más les estoy pidiendo que me determinen la potencia que absorbe los elementos. Este, ¿Ya lo copiaron todos? Vamos a ver si se ve. Bueno, a ver, eh, Benjamín, Mande. ahí, por ejemplo, me están viendo a mí Sí, o no? ¿Sí? sí, sí, se ve el pizarrón. ¿Sí se alcanza a ver o no? Sí, ¿O está brilloso? no, está bien. Ah, ya se me fue Luis Payán. Bueno, ¿qué te da qué tienes en el inciso A? En el de 220 milis y 4 amperes. 0.92 watts. Cero punto noventa y dos. Pues es que convertí. Ah, es que eran 220, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Bueno, aquí lo ponemos y aprendemos. Lo que aprendemos es de que, caray, aquí es 4 amperes nada más. Este, que tenemos que tener una convención de signos. Cuando tratamos de circuitos eléctricos, tenemos que tener una convención de signos. La convención de signos Hayat le dice que es la convención de signos pasiva.
que se satisface cuando la flecha de corriente se dirige hacia el elemento en la terminal marcada como positiva. En este caso, o sea, es lo mismo que yo ponga la flecha de la corriente aquí o acá, ¿verdad? O sea, ya pasó por el elemento o va a entrar al elemento. Ahí la potencia es tal cual, P es igual a V por I, que esa potencia nos da el valor que tú me acabas de decir, que 220 milivolts por 4 amperes, aquí vamos a tener 880 miliwatts. Bien, a ver, ¿quién eran los otros? Eh, a ver, Daniel Ramírez, el inciso B, ¿qué te da? En el inciso B me salió 6.65 watts. 6.65 watts. Este, está bien, está bien. ¿Quién es el otro? Todos tienen 6.65 watts. Si no tienen, me dicen. ¿Y quién es el otro? Enrique. Enrique, ¿qué tienes? ¿Qué tienes en el inciso C? 42.2072. 42.2072. Caray, ahí tengo algo diferente. ¿Quién tiene algo diferente? ¿Alguien tiene Yo tengo que 0 watts. 0 No sé. watts? Ujú. ¿Quién No tiene sé otra por cosa? qué. Miren, ¿cuántos? Me dijeron 0 watts, me dijeron algo que era como 42 y algo. ¿Alguien tiene otra cosa? 15.52 watts. 15.52. ¿Alguien tiene otra cosa? La correcta es la de 15.52. Los otros, lo que hay que tener cuidado en este tipo de problemas cuando nos dan algo dependiente del tiempo. Por eso les doy ahí en la presentación les decía que un tiempo igual a 5 milisegundos. 5 milisegundos. Lo que hay que hacer es sustituir aquí, o sea, perdón, de aquí volts. Solamente sustituimos estos 5 milisegundos en esta T, hacemos esta operación y tenemos el voltaje que tiene ese elemento en dicho tiempo. Entonces ahí es donde sacamos esa multiplicación. Ese es el paso correcto y así tenemos 15.52 watts. Eh, lo pueden verificar haciendo de esa manera, lo que los tienen de manera distinta. eh, ¿Me entienden? O sea, nada más era una forma para que vean que les pueden poner pueden expresar los valores de esta forma, ¿verdad? Los valores que cambian. Hay que hacer ese tipo de operacioncitas primero. Eh, sí, quedamos en eso o alguien ahí tiene un problemita.
Ahí mm, hay que tener cuidado con los, primerito, entra por el positivo. Es que la pregunta que te hace el, la pregunta que te hace los enunciados es, ahí ven los enunciados, ahí ven la figura, díganme con voz que no los veo, no puedo ver. Sí. O sea, dice que absorbe, ¿verdad? Que absorbe cada elemento. Eh, este, si le sale, si le sale que absorbe potencia negativa absorbida, significa que está generando. Si en su convención de signos de que la corriente, el signo que tenga la corriente se mantiene si entra por el positivo. Si está entrando por el negativo, le cambiamos el signo y, y respetamos eso en las operaciones aritméticas. Si el resultado nos da un valor negativo, estamos diciendo que absorbe una potencia negativa. Lo podemos decir de otra manera y decimos que genera esa cantidad de watts en forma positiva. Lo genera. Eso significa que lo suministra. Eso significa que el elemento que estamos observando, que estamos analizando, es una fuente. Las fuentes generan, suministran. Si hacemos el cálculo de uno de estos elementos sin saber qué es una fuente, pero nos sale que absorbe potencia negativa, estamos descubriendo que ese elemento es una fuente. Debemos tener claro que la convención de signos, la corriente entra por el positivo, le cambiamos, si entra por el negativo, le cambiamos el signo. Si está entrando positiva por el negativo, lo cambiamos a negativo y hacemos la multiplicación tal cual. El signo de la operación aritmética que hagamos a, a, nos va a decir si estamos tratando con un elemento pasivo o una fuente. Entonces recuerden eso anótenlo, no lo creo que era parte de lo que ponía aquí, de que una fuente de energía suministra potencia. Y al hacer esta multiplicación de B por I, teniendo de cuidado de esa convención de signos, porque debemos tener cuidado con eso, porque la corriente tiene dirección, por eso las flechitas, si te sale negativo, esta fórmula es para la potencia que se absorbe. Sale negativo, estamos diciendo que absorbe negativo, que entonces quiere decir que genera o que suministra. Entonces es una fuente. Hay que tener cuidado con eso. ¿Qué más aquí? Que esta expresión de 8 exponencial a la menos 100t, solamente sustituimos los 5 milisegundos y hacemos la operación y nos queda. Ley de Ohm. La ley de Ohm, creo que esto lo saqué del libro de Tipler. Tipler. Ahorita les muestro los libros que estoy usando por si hay en sus bibliotecas o si lo pueden comprar o si lo descargan o lo que sea.
Dice, el trabajo de Henry Cavendish, este señor era inglés, si no recuerdo mal, pero los resultados los demostró, o sea, no los publicó de la manera correcta, pero años después este alemán George Hom sí lo hace y entonces se queda con su nombre. Establece que la tensión, diferencia potencial, el voltaje entre los extremos de materiales conductores es directamente proporcional a la corriente que fluye a través del material. Entonces, esta ley de Ohm nos está diciendo que hay una constante que en este momento le ponemos el nombre de R, que nos hace relacionar proporcionalmente a la corriente que fluye por un material y el voltaje que experimentan los extremos. La unidad de esa constante R es el ohm, que es la omega esta, y corresponde a un volt sobre un ampere. Hay diferentes formas de escribir las unidades, porque un volt se puede escribir en otras unidades y el ampere en otras. Bueno, el ampere no. Volt sí se puede escribir en otras unidades, ahí hay diferentes formas de expresarlos, ¿verdad? Pero esta es la manera en que nos debemos aprender. Me acuerdo mucho que, no sé si eh, eh, les ha dado, nunca conocen a Paco Álvarez, ¿no? A ver, díganme, no me escriban, ¿lo conocen o no? El Francisco Álvarez era uno de los, es uno de los exolímpicos cuando yo era olímpico. Y entonces la forma en que deseé que me aprendiera la ley de Ohm, porque ya ven que a veces los exámenes te liberan un formulario, entonces tienes que saber todas las fórmulas. Era, o sea, en inglés, cerveza es beer, y pues la ley de Ohm la puedes escribir como B igual a I por R. Entonces, tal es beer. Y ya, tú a tu conveniencia la despejas, ¿verdad? Como quieras, pero, o sea, nomás por eso se me grabó, casi ni tomo, pero con eso se me quedó grabado. Tienen problemas porque al final son varias fórmulas las que se van a ir aprendiendo, ¿verdad? Ahorita ya se deben saber muchísimas, pero eh, esa es una de las formas en que más o menos me la aprendí yo. A ver, se me hace que llegó. Ahí que ven. La presentación. La presentación, perfecto. Ya encontré una cosa más, cómo hacer las cosas bien. Estaba batallando, nunca había usado este. Bueno. Entonces con la ley de Ohm llegamos a este trabajito de resistencias de serie y paralelo. Eh, Son formulitas, ¿verdad? Serie significa que los elementos van, los elementos no comparten nodos, van como es, seriados. O sea, un nodo es lo que está entre dos elementos, una batería, y esta es una resistencia. De todo este trayecto de línea
es un nodo. Hay otros dos elementos, este es un nodo. Otros dos elementos, esto es un nodo. Para esto se puede simplificar. Cuando simplifiquemos esto, para sacar una resistencia equivalente, cuando son en serie, quiere decir que van nodo tras nodo, la resistencia equivalente es la suma tal cual algebraica de los valores que tienen las resistencias. En paralelo es distinto. Decir paralelo significa que los extremos de cada se comparten tal cual los extremos de, de los elementos. Este nodo A es el mismo punto para la R1, para la R2 y para la R3. Y el punto B es el mismo para la R1, R2, R3. R1, R2 y R3, por compartir nodos, están en paralelo. En paralelo, el voltaje que se comparte entre nodos es el mismo. Digamos que el voltaje que tiene la resistencia 1, vamos a llamarlo BR1, es el mismo voltaje que está entre los nodos B a B, que podemos decirlo que es el voltaje subíndice AB, que va a ser igual al voltaje de la R2, que va a ser igual al voltaje de la R3. En paralelo el voltaje se mantiene, permanece igual. Lo que cambia es la corriente. Y la corriente se divide conforme al diferente valor resistivo que tenga cada una de las ramas. Esto es una rama. Una rama puede estar compuesta por muchos elementos. Las ramas, con su diferente valor resistivo, hacen que la corriente se, se, se divida de esa manera, yendo más por el lugar donde haya menos resistencia. La corriente va a buscar fluir por donde haya menos resistencia. Paralelo, voltaje permanece igual en los nodos y la corriente se divide. Caso contrario en el serie. En el serie, la corriente permanece. La corriente, ahorita más adelante lo vemos con las leyes de Kirchhoff. La corriente solamente tiene un camino, no se puede dividir. La corriente que entra aquí es la misma que tiene que salir aquí. La corriente en circuitos en serie es la misma. Los elementos R1, R2 y R3, lo que sí van a tener es voltaje distinto. Recordemos la ley de Ohm. La ley de Ohm nos está diciendo que el voltaje es igual a R por I. El voltaje, la I es la misma. El voltaje aquí va a ser la I, que es la misma para todos, por R1. Si R1 es diferente a R2, el voltaje B1 y B2 van a ser. Esto lo tenían claro todos. Es de lo básico que se ve cuando vemos este tipo de circuitos.
Ya regresé, se me fue el internet. ¿Sí me escuchan? Sí, Sí. Sí. Bueno, les preguntaba que si estudian en sus escuelas por separado, los profes los ponen a estudiar, hacen algo o es por su cuenta. Por separado, usualmente. Sí. Vamos a ver problemitas de Hyatt. No, pues ahí nos lo inventamos. ¿Se ven los números o no? Sí. Creo que sí. No. Ah, ya. Ahí ven lo que escribí. Sí. Sí. Bueno, vamos a encontrar la resistencia equivalente que ve el punto A y B. 5 minutitos. Todos son ohms, ¿verdad? Eso no lo vayan a hacer en las Olimpiadas, ¿eh? No lo hagan como yo. Todos pongan unidades, todo háganlo con orden, todo háganlo eh, claro. Eh, no o sea, les recomiendo que escriban sus ideas claras. No se hagan escribanos y hagan un textote largo, porque eso es como una señal de que si no lo puedes hacer conciso y chico, es porque tal vez no lo entiendes bien. Si sus procedimientos necesitan si ustedes creen que necesitan un argumento de un texto que sea lo más chico pequeño, sean elegantes, sean tengan cuidado de hacer las cosas presentables, ¿verdad? Vamos a hacer a ver qué le sale. Unos 3 minutitos.
¿Qué le salió? No, no tienen un valor ahorita. Ok, un ratito más. Una forma sencilla también de ver esto, por ejemplo, unas resistencias en paralelo. Unas resistencias en paralelo, estamos diciendo que voy por otros marcadores, espérame. Estoy diciendo que la resistencia equivalente de dos en paralelo, por ejemplo, es 1 entre R1 más 1 entre R2. Si hiciéramos, si son dos en paralelo, si desarrolláramos esto, ¿qué sería? Si desarrollamos este lado de la igualdad, tendríamos que encontrar un común denominador, que sería la multiplicación de estos dos. 1 entre RQ, R equivalente es igual a, será es la suma de fracciones, ¿verdad? Entre me queda R2, 2, entre me queda R1 por 1, R1. Entonces ahora lo volteamos, pues equivalente es igual a, es igual al producto entre la suma de dos series en paralelo, de dos resistencias en paralelo. Nada más de dos, no válido para más. Pero es una forma de hacerlo más rápido, ¿verdad? No tienen calculadora. eh, bueno, cualquier calculadora ya les hace los inversos así, no hay problema. ¿Ya tienen un resultado? Este,
Roberto, ¿ya tienes algún resultado? No. Luis Payán, un resultado. A ver, Todavía no, ya casi, ya casi. Roberto, 6 ohms. Entonces nada más es como, al principio, es como este, como un, ¿cómo decirlo? Es ejercicio, ¿verdad? Porque estos tal vez no estamos acostumbrados a tratar de simplificar estos circuitos y se nos puede complicar un poquito, pero entonces nada más es trabajarlo. Esto es esto es para estos son estos entrenamientos. ¿Cuándo es la Olimpiada? ¿Cuándo tienen el siguiente examen? Hasta agosto, creo. Agosto. Practiquen todo. Bueno, tengan o no tengan resultados, ahí les va. Lo realizamos porque después ya no alcanzamos a ir todo. Eh, Importante, por eso les señalé aquí los puntitos. Esos puntitos es un nodo, son nodos, ¿verdad? Entonces, la manera de ir simplificando esto, lo que nosotros queremos ver es la resistencia equivalente que ve estos puntos. Entonces, nos está estorbando todo este marañero, ¿verdad? No. Lo que al final tenemos que hacer, lo que les estoy preguntando es esto. Es esto. ¿Cuál es la resistencia equivalente que ven los puntos A y B? Si yo llegara con un multímetro y pongo las puntas aquí, ¿cuánto vería? Esto es lo que yo necesito, es lo que yo les estoy preguntando. La manera de ir simplificando es ver cómo están compartidos los nodos. Tenemos que irnos desde lo más alejado hasta lo más cercano. No podemos ir simplificando por aquí, no es posible. Lo más lejano viene siendo esta parte. Y lo que primero me encuentro es esto. Ay, caray. Y lo que veo es de que esta y esta comparten nodos. Comparten nodos, eso quiere decir que están en paralelo. Eh, Sacamos el paralelo entre 4 y 2. ¿Cómo les había dicho que era la forma? De dos resistencias, el paralelo es la multiplicación de la suma. La multiplicación de estos dos es 4 por 2 entre la suma. Si lo quieren comprobar con los inversos,
Entonces, yo ya voy a tener que estas dos resistencias las puedo eliminar. Estas dos resistencias se pueden poner de manifiesto ahí como una resistencia que tenga el valor de 8 sextos. Quieren muy a su estilo, ¿verdad? Lo pueden dejar así, con un valor de 8 sextos, o pongan los decimales, quítenle lo racional. Y ahora lo que voy a hacer es esto. O sea, ya sé que son 8 sextos. Yo ya voy a quitar estas dos. Es lo mismo que yo tenga una ahí, pero de valor ya no 4 ohm, sino de 8 sextos. Ya eliminé eso. Ahora, ¿qué me falta? Nodo, nodo. Estas dos seriadas. Están seriadas. Una resistencia equivalente de eso es, o sea, es ya como 2 más 8 sobre 6. La respuesta es, entonces estos 20 sextos. Esas dos, esas dos resistencias yo las puedo escribir como una sola, como 20 sextos. Ya no tengo aquí. Pero sí tengo aquí 20 sextos. Y ahora, estas dos están en paralelo. Y ahora vuelvo a hacer el de los de la multiplicación sobre la suma. Y una vez que ya tenga una sola, ahora me queda esta en serie. Y esta más esta en serie, ya me queda en paralelo con esta. Y una vez que ya haga paralelo, me va a quedar una sola aquí, que me queda en serie con esta. Y ya va a tener la resistencia equivalente. ¿Alguien siguió ese proceso? Así. ¿Sí? ¿Cuánto te dio? El problema es que sumé malas de paralelo. Ah, ok. Mira, esa es Las una de las comí. cosas. O sea, podemos hacer un procedimiento, pero nos equivocamos en una de las operaciones y ya se nos va todo abajo, ¿verdad? Entonces, ese es el procedimiento que debieron seguir. La verdad no lo he hecho, o sea, no he sacado el resultado, pero o sea, es sencillo, y nada más hay que tener cuidado. Este paralelo, y luego tenemos esta serie, ya tenemos una sola aquí, esa la hacemos paralelo con esta, y le hacemos esta serie aquí. Tenemos un resultado. Este, ¿Alguna duda con eso? ¿Alguno de los muchachos ahí? ¿Alguien más? ¿No? ¿Todo bien? Daniel, Benjamín, Enrique, Luis, Roberto. Bueno, este, aquí tengo 10:16, 4 minutitos para que vayan al baño o algo, y aquí a las 10:20. Yo voy a ir a tomar agua, o sea, sí, 10:20 de ustedes aquí otra vez. Los veo, no me voy a desconectar, por aquí sé que se queden.
Ahí el slide que están viendo lo ponía división de voltaje y corriente, pero eso lo vemos ahorita con las leyes de Kirchhoff. Entonces, eh, vamos a seguirle. Bueno, miren, ese otro problemita. Ahí, a ver, aviéntenselo. 10:21. 10:30. Si no sale a las 10:30 lo resolvemos. De aquí a esa hora. Pero me pueden preguntar, o sea, si se atoran, pregúntenme. Los otros escuchen también. Las dudas que tiene uno, el otro tal vez no la estaba viendo todavía y de verdad. Entonces vamos a comunicarnos y las dudas que tengan las resolvemos. El que vaya sacando resultados me lo dice, nos lo dice.
Una batería de 9 volts cuya resistencia interna R es de 0.5 ohms. Eso quiere decir que es realmente esta no está, no es un dispositivo ahí dentro, sino que es la interna de esta batería. La pregunta, ¿cuánta corriente se extrae de la batería? La otra es, ¿cuál es el voltaje en las terminales de la batería? Y C, ¿cuál es la corriente en el resistor de 6 ohms? Aquí. Este era uno de los resueltos. Aquí lo tengo. Pero así ahorita mientras todavía siguen, pueden ver aquí, o sea, lo que tienen que hacer es, o sea, ¿cuánta corriente se le extrae a la batería? Al final tenemos que eh, llevar este diagrama a uno que nada más tenga a la batería y una resistencia, que nada más tenga esa resistencia. ¿Para qué? Porque después ahí aplicamos ley de Ohm, porque vamos a tener el voltaje que está aplicado a la resistencia, porque va a estar en paralelo, va a estar en paralelo con la fuente, va a ser el mismo. Y esa es la corriente, esa resistencia es la que va a limitar la corriente que le podemos extraer a la batería. Vamos a ver cómo lo resolvieron en el libro. Este libro es el de Yancola, se llama Yancola. Se quiere determinar la resistencia equivalente del circuito, pero ¿por dónde comenzar? Note que los resistores 4 y 8 están en paralelo, por tanto tienen una resistencia equivalente tal. Ahí empiezan ellos, hacen la resistencia equivalente, eliminan ese paralelo que está ahí. Luego estos 2.7 ohms resultantes, o sea, lo que hacen ellos es este paralelo, luego el resultante de eso va a estar en serie con esto. Es lo que dice ahí, están en serie con el resistor de 6 ohms. La resistencia neta del brazo inferior de la rama es ya esto. Entonces, este arreglo de 3 es lo mismo que una aquí de 8.7. Y luego hace el paralelo de esa con la de 10. Tenemos esto, 4.8. Y ya todas quedan en serie. Todas las resistencias. O sea, después de que saca una resistencia aquí, hace el paralelo con le queda una sola aquí y queda la que queda aquí con esta y esta en serie. Entonces al final lo que formó es un circuito que tiene la batería y luego aquí viene el cable, una resistencia y luego cable. Quiere decir que la batería y la resistencia están compartiendo nodos, están en paralelo. Entonces podemos hacer esto. Con ley de Ohm, esta E es de fuerza electromotriz. No, esa, sí. Hacer esta, ley de Ohm es el BIR que les dije. La resistencia por la corriente es igual a la V de voltaje. Despejó para la I. Tenemos este voltaje entre la resistencia equivalente y son 10.3, que son 10.3 ohms. Entonces la respuesta al inciso A es 0.87 amperes. ¿Llegaron a esa respuesta? Sí, no, tal vez parecido.
A mí me salió 0.88. Perfecto. Aquí están redondeando algo. Luego la siguiente pregunta es, ¿el voltaje en sí es el voltaje en las terminales de la batería? Eso se refiere a que en realidad bueno, tal vez ahí es una cosita que necesita un poquito de explicación mía. Como esta es una resistencia interna, de la batería, entonces las terminales vienen siendo de aquí a acá. Entonces lo que nos estaban preguntando era el voltaje de aquí a acá. Ese resultado sí lo tienen, bueno, pero si ven cómo sale, si tienen dudas de ese valor, ellos están poniendo voltaje, están mencionando voltaje VAB. Ah, eh, eh, Esta es una como que suma de voltajes, eso es como una ley de Kirchhoff de voltaje que todavía no la vemos, pero esto ahorita que regresemos pues veamos lo de Kirchhoff de voltaje, regresamos a ese punto para que se los pueda explicar un poquito mejor. Y ahora ya dice aquí que teniendo esos resultados, dice, cuando ya hicimos el circuito equivalente de la que va por aquí, o sea, cuando ya nada más de estas tres la transformamos a una sola, la corriente que pasa por ese imaginario una sola es la misma que pasa por estos 6 ohms, porque esa corriente que se divide, esa corriente que viene aquí, que viene por aquí, entra aquí y se divide para acá y se divide para acá. Ya cuando entra aquí, se vuelve a dividir para acá y se divide para acá. Como nos preguntan la de 6 ohms, es la misma como si hiciéramos este resultado equivalente de una sola, la corriente que pase por ahí es la misma. Entonces lo que teníamos que hacer es encontrar el voltaje que había entre estos puntos y ver la corriente que le tocaba distribuirse para acá. Y es lo que dice. Los 8.7 ohms es el resultado de esos tres, de ese paralelo que está más de esa serie. Y que dice que a través de esos 8.7 ohms, aquí está sacando la caída de voltajes, el voltaje en ese de 8.7 ohms. Y con la ley de Ohm, que es I, que es B sobre R, el voltaje en esa rama sería esta suma, bueno, esta suma por la corriente que va ahí, restándoselos a los voltajes, a los 9 volts de la, de la batería. Otra vez es con un poquito de ley de Kirchhoff de voltaje, que algunos me dijeron que ya la habían visto, pero ahorita la estudiamos y regresamos a esto. Eh, de este problema sí llegaron con que hayan llegado a este 0.87 amperes. Esos 0.87 amperes sí llegaron ahí. Sí. Bueno, no me contesta uno, pero voy a dar por hecho que todos. Leyes de Kirchhoff.
Este, por la información que nos dan en los circuitos, a veces no es tan sencillo disminuirlos, así como los hemos estado disminuyendo a una resistencia equivalente, porque tal vez tenemos varias fuentes ahí incluidas, varias fuentes de voltaje, varias fuentes de corriente, que no nos permiten simplificar el diagrama, ¿verdad? Entonces, para eso tenemos las leyes de Kirchhoff, para poder obtener los valores de voltaje y corrientes cuando no nos es posible simplificar los diagramas. Dice, son dos reglas. Una, la suma algebraica de las variaciones de potencial a lo largo de cualquier malla del circuito debe ser igual a cero. Ahorita lo escribo aquí en el pizarrón. En un punto o nodo de ramificación de un circuito en donde puede dividirse la corriente de la suma. La suma de las corrientes que entran en el nodo debe ser igual a la suma de las corrientes. Es decir, las corrientes que entran a un nodo deben ser las mismas de las que salen. Así como están así escritos, es la primera ley de Kirchhoff, que es la regla de las mallas. Una malla es una trayectoria cerrada en el circuito, o LKB, si la conocen, o LBK, como quieran, es ley de Kirchhoff de voltaje. La segunda ley de Kirchhoff, que es regla de los nodos, que es la LKC, que es la ley de Kirchhoff de corriente. Tenemos esas, de esto pueden rescatar así leyes de Kirchhoff, esto, hacen las anotaciones, ahorita más tarde lo estudian, o mañana, o el lunes, pero tenemos esto. Entonces, vamos a ejemplificarlo, ¿verdad? Para saber cómo está. Ahorita lo realizamos, vamos a hacer uno en el pizarrón. ¿Cuál puse? Ese vamos a ir resolviendo en el pizarrón. Escríbanlo para que le quite esa pantalla y ya hacerlo aquí en el pizarrón.
Ya me están viendo a mí, ¿verdad? Sí. Entonces dice, calcule I1, I2 e I3 en las tres ramas del circuito. ¿Ya empezaron a hacerlo ustedes o están atoradillos? Aquí tenemos que tener cuidado con los signos, tenemos que tener cuidado con todos. Tenemos que empezar a hacer ecuacioncitas, ¿verdad? Entonces lo voy a escribir aquí chiquito. La primera ecuación con las leyes de Kirchhoff es que me está diciendo que aquí tengo I1 y luego para acá tengo I2. Es una convención, ¿verdad? Ellos lo tienen así escrito y aquí tengo I3. Vean qué pasa. Este I1 tiene que avanzar por aquí. Y aquí tenemos un nodo. I2 va a ir a avanzar por aquí. Tenemos un nodo. No pueden entrar por acá, ¿verdad? No va, o sea, por donde entra ya no sale, ¿verdad? Las que entran por LKC, por LKC, la ley de Kirchhoff de corrientes, podemos decir que I2 más I1, porque son las corrientes que entran a un nodo, es igual a las que salen. De la que sale es I3. Tenemos esa ecuación, tenemos ese primer planteamiento, ¿verdad? Vamos a ponerle valores aquí. Este tiene 30. Este tiene 45. Este tiene 1. Este tiene 40. Le voy a poner a las resistencias, la corriente les entra, vamos a decirlo así, por el positivo. Vamos a decir que aquí es más, menos. Aquí es más, menos. ¿Por qué? Porque la corriente I3 viene para acá. Aquí es más, menos. Aquí es más, menos. Este es de 1 y este es de 20. Este es 45 volts y este es 80 volts. Todos anotaron el dibujito, ¿verdad? Ahora lo que tenemos que hacer es LKBs. LKBs, esta será de nodos. LKB por LKB son mallas. Me dice que en todas las mallas la suma de los voltajes que existan en una malla cerrada, llamémosle aquí, debe ser igual a 0. Lo suman los voltajes, debe ser igual a 0.
¿Cómo le hacemos? ¿Cuál es el voltaje en una resistencia? Por ley de Ohm, sabemos que voltaje en una es I por R. Voy a hacer la LKB aquí. Yo le voy a, como vengo por aquí, con la I1, el voltaje de ahí, que es la B de 30, es igual a la I que le pasa por ahí, a I1 por 30. Entonces, para hacerlo más sencillo para nuestro análisis, lo voy a poner 30 y 1. ¿Cuál es el voltaje que pasa aquí? Como ya sé que este es I3, el voltaje que entra a, este es 1A, este es 1B. Bueno, lo que podemos hacer aquí, estas tienen la misma corriente, están en serie, formamos una de 41. Entonces el voltaje en la de 41 va a ser a I3 por 41, vamos a escribirlo como 41 y 3. Y estos son 45 volts, entonces ya tenemos, de aquí ya tengo todos los voltajes, entonces vamos a formar LKB. Entonces vamos a irnos en el sentido de la corriente que tiene aquí. Entonces yo voy a decir, lo hago para acá, entro con el más B30. Y luego vengo por aquí. Este es un menos, ¿verdad? La batería, la línea chiquita es el negativo. Entonces, respecto a ese signo, le pongo menos 45. Y ahora respecto al signo de estos aquí, más 41 y 3 es igual a 0. Esto es por LKB, eso es no es la ley de Kirchhoff de voltaje. Hice este de aquí. Si quieren lo acomodo. Bueno, B30 es 30i, 31. Entonces ya tengo esta ecuación. Yo la voy a tener esa segunda ecuación. Ahora tengo tres incógnitas, 1, 2 y 3. Tengo dos ecuaciones, me falta otra ecuación. Necesito el mismo número de ecuaciones para las números variables para poder resolverlas. Entonces tengo que sacar otra malla, y sí tengo otra malla, tengo la malla de aquí. Entonces, vamos a hacerlo. Para hacerlo ahí, vamos a seguir también esta convención, yo la pongo. Yo la hago. O sea, yo digo que lo voy a hacer de este sentido. Entonces, como lo hago de este sentido, respeto el signo que tenga estas. Aquí son 41, ¿verdad? Entonces, menos 41 y 3. Me vengo para acá. Voy para acá, ¿verdad? Estoy haciendo esto. Más 45. Todos estos son voltajes. Acuérdense que estos ohms por I, que es en amperes, que son ohms por amperes, es voltaje, este es voltaje. Hay que cerciorarnos, ¿verdad? Es una manera de saber si estamos haciendo cosas, el análisis. Y aquí
Vean, este tiene el más aquí, este tiene el menos aquí, más aquí, por esta corriente I2, ¿verdad? Porque este sentido me lo dio el problema. Entonces, son 21 ohms menos 21 por el sentido de la corriente por I2. Y este es un más 80, porque aquí está más, igual a cero. Igual a cero porque se le cae, es una ley de Kirchhoff de voltaje. Agrupamos los términos y tenemos que es menos 21 y 2 menos 41 y 3 es igual a menos 125. Se cambia el signo a todos. Los 21 y 2 es igual a 41 y 3 es igual a 125. Es mi ecuación número 3. Y ahora son ecuaciones simultáneas. Ecuaciones simultáneas. Todos saben resolver las ecuaciones simultáneas si no tienen calculadora. ¿Todos se acuerdan? Si no se acuerdan, pues tienen que empezar a, a verlo, ¿verdad? Este, lo que podemos hacer ahí es, si tengo I1, puedo despejar en la 2 y 3. En la 2 puedo dejar la I1 en función de I3 y en la 3, la 2. Y en la 3, en la 3, en la ecuación 3, dejo a I2 en función de I3. Y esos chicharroneros que me queden ahí, los meto en la ecuación número 1. Y ya tengo todo en términos de I3. Y ya todo en términos de I3, cuando sustituyan la 1, me van a quedar el valor de la I3, me va a quedar un valor que ya lo meto acá. Entonces, vamos a hacer eso. De la ecuación 2, vamos a sacar que I1 es igual a 45 menos 41 y 3 entre 30. De la ecuación 3 vamos a sacar que I2
Ahí siguen, no sé desde qué momento se me fue. Ahí están. No, hola. Sí, sí se ve. Yo no sé desde qué momento, pero sí vieron esa parte del problema, lo que llegamos a las ecuaciones simultáneas, ¿sí? Sí. Bueno, entonces ahí nada más es sustituir y hacerlo. A ver, de ahí ya sigan ustedes, a ver, díganme un valor. No, no, ya no tengo ese libro aquí, ya no, no sé qué resultados da. Este, a ver. ¿Cuánto les dio I3? ¿Tres no les dio 1.72 amperes? Sí, todos llegaron a ese valor. Ya después con este valor, ya lo meten en estas ecuaciones. Y te debe dar que la I2 es
La, la corriente 1 tendría signo negativo. Es signo negativo y entonces, qué significaría eso? Que está generando energía. No que esté generando, o Bueno, sí. sea, aquí no que te esté generando, pero que realmente, la I1, la I1 no va en este sentido que nos dijo el problema, no va para acá. O sea, I1 e I3 suman I2. Pero a ver, poner esa convención, con eso todo, así es el resultado correcto. Punto, punto, los punto 86, ¿no? Tengo yo, me Sí. equivoqué nada. Para alguien de ustedes fue nuevo lo de las de Kirchhoff y de corriente. ¿Quién es el más chiquito? ¿Quién era el más chiquito? Ah, ya se salió, ¿o qué? Era, ¿quién era el chiquito? ¿Luis Payán? ¿Quién era el que tercer semestre? Yo, Roberto. Roberto, ¿ya habías visto esto? ¿Ya más o menos ya lo traías dominado, más o menos? No, eso todavía no. Bueno, esto es la resolución de problemas por leyes de Kirchhoff. Este, hay varios libros que las explican. Esta es una manera, ¿seguiste el paso? ¿Hay algo que explico otra vez o está bien? No, así está bien. ¿Sí? Sí. Bueno, ese es uno de leyes de Kirchhoff. Siguiente. Ahí ya están viendo la presentación. Sí. A ver, ese problemita. Ahí la convención de la corriente, que la corriente salga del borne positivo
positivo, de la terminal positiva de ese de 120 volts, tiene que salir del positivo, o sea, va a ir desde esa batería hacia la resistencia de 30 ohms. Así tomen en cuenta el valor del sentido de la corriente. Ahí lo tenemos que hacer con leyes de Kirchhoff, ¿verdad? Entonces, potencia era V por I. Entonces necesitamos sacar la corriente que va a salir ahí. Ah, podemos hacer una LKB, sabiendo que la suma de todos esos elementos me va a dar cero con una I que nosotros supongamos al principio y que después despejemos. Brian, Ujú. allí Dime, el 2B a qué se refiere. 2VA es el voltaje que tiene ese valor, o sea, ese es el voltaje que tiene esa fuentecita. Ok, O sea, es voltaje, significa un voltaje. ok, ok.
¿Qué onda? ¿Ya sacaron un valor ahí de corriente? Este, ¿se ve? ¿Se ve el marcador o no? Sí, muchachos, ¿se ve o no se ve? ¿Sí se ve? Sí. ¿Ya le damos a ese o qué? ¿Ya lo terminaron? ¿Ya sacaron unos valores? ¿Qué se les ocurre ahí? Como no tenemos nada, ninguna corriente, sale de aquí. Es la I. Ahora vamos a hacer una LKB, una ley de Kirchhoff de voltaje. Por LKB, si ven, esto está referenciado, o sea, este valor, el voltaje que está aquí es 2VA, y VA es el voltaje que está referenciado. Entonces, por LKB es menos 120 volts, hacer más, menos, más el voltaje en la resistencia de 30,
Este es un 2VA. Y aquí ellos mismos me están dando el voltaje, ¿verdad? O sea, la polaridad. Y un menos, le tengo que hacer caso. Menos VA, cerré la malla. Eso es la que tiene que ser igual. Cero. Cero. Tiene que ser igual a 0, ¿verdad? Este y este lo puedo expresar en términos de la I, ¿verdad? Entonces, el B de 30, por ley de Ohm, sabemos que van a ser I por R, van a ser los 30 ohms por la I. SBA, bueno, menos BA va a ser igual a por I. Entonces, BA positivo es igual a menos 15I. Este y este los vamos a sustituir aquí. Y ya vamos a tener un valor, eh, vamos a poder tener un valor de corriente. Entonces, menos 120 más 30i, este es menos 30i, porque es este 2. 30. Y aquí este es más 15i, es igual a 0. Entonces, este. Entonces, i, eso es igual a 8. A 8. ¿Llegaron a ese resultado? Sí, no. Ahí escríbanme, díganme qué les faltaba. Estos truquitos de que está referenciado, puede estar referenciado a otra cosa, al signo hay que hacerle caso, pero nosotros cuando hacemos ley de Ohm por el individual, hay que saber, nosotros estamos diciendo que la corriente viene por aquí, entonces por eso tenemos 15i positivo, porque es igual a menos VA, cambia, sustituimos y tenemos un valor de corriente. Ya tenemos un valor de corriente y el enunciado lo que nos preguntaba era cuál es la potencia que absorbe cada elemento. Eh, Potencia que absorbe cada elemento. La potencia, la potencia habíamos dicho que era P por I. Ley de Ohm, voltaje es igual a por R. Este voltaje lo puedo meter aquí. Entonces, potencia es igual a R por I. La potencia ocupada por una resistencia cuadrada R.
O la otra forma de escribirlo, que la I es igual a B sobre R, la I la meto aquí, entonces potencia también es igual a B cuadrada sobre R. En una resistencia. Entonces ahí está medio, la palabra clave de ahí es de que dice la potencia absorbe, la potencia que absorbe. Esta no absorbe, ¿verdad? Es una fuente. Entonces, tenemos ahí P por I, como eso dice que absorbe, queda en negativo, porque una potencia absorbida negativa significa que suministras, que generas. Entonces, eso es lo que hace la batería. Ahí sería el 120 por 8, 900. ¿Sí? O sea, la de 120 volts absorbe menos 960 watts. Suministra 960 watts positivos. Es la parte de que hay que tener cuidado ahí con como está escrito el enunciado, ¿verdad? Para la resistencia, pues es cuadrada R, para aquella también, cuadrada R, para este, para ese, ¿cómo lo hacemos? Para ese, aquí está. Potencia es igual a B por I, ¿verdad? Entonces es 2 PA por I. Entonces la potencia va a ser 2 por menos 15 por 8 por otro 8. La potencia de ese es es negativa. O sea, es una potencia absorbida negativa. Entonces se suministra, se genera. Entonces es una fuente. Tiene la forma de una fuente de corriente, pero no podíamos suponerlo, ¿verdad? Nos podían haber puesto cualquier cosa y preguntaban que qué tipo de elemento es. ¿Quedó claro? Más o menos. Ah, no vi que había un chat. Sí. A ver, díganme, quiero escuchar su voz. Sí. No los escucho. Sí, queda claro. Sí, perfecto. Vamos a ver capacitores y circuitos RCs y luego problemitas.